Pasamos al acuerdo intermedio solicitado por el vicepresidente de la Comisión de Constitución y Reglamento para el texto sustitutorio que va a presentar. Siguiente tema. Proyecto de ley 5587. Ya, correcto. Un momento, señor relator. Proyecto de ley 7090. Se propone la promoción de huertos escolares. Proyecto de ley 5587. Se propone autorizar el nombramiento de auxiliares de educación que laboran en las instituciones y programas públicos de educación básica regular y especial. La Junta de Portavoces, en sesión virtual del 16 de marzo, acordó la exoneración de dictamen de la Comisión de Presupuesto Principal y la ampliación de agenda. Señores y señores congresistas, se va a iniciar la presentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Educación. Tiene la palabra la congresista Núñez Marreros, vicepresidenta de la Comisión de Educación, hasta por 5 minutos. Señor presidente, en la octava sesión extraordinaria virtual de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte de fecha 19 de septiembre de 2020, se aprobó con texto sustitutorio y por unanimidad de los presentes en la plataforma Microsoft Teams el dictamen recaído en el proyecto de ley 5587/2020-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Unión por el Perú, a iniciativa del congresista Rubén Ramos Zapana, por el que se propone la ley que autoriza el nombramiento de auxiliares de educación que elaboran en las instituciones y programas públicos de educación básica regular y especial, en ejercicio del derecho previsto en el artículo 107 de la Constitución Política del Perú, en concordancia con lo dispuesto por los artículos 75 y 76 del Reglamento del Congreso. Dicha propuesta legislativa contiene 2 artículos, una disposición complementaria transitoria y una disposición complementaria final, los cuales procedo a dar lectura rápidamente. Texto sustitutorio: ley que autoriza el nombramiento de auxiliares de educación que laboran en las instituciones y programas públicos de educación básica, regular y especial. Artículo 1. Autorización. Autorízase al Ministerio de Educación a efectuar por concurso público el nombramiento del personal auxiliar de educación de las instituciones y programas educativos públicos de la educación básica regular y especial, que a la entrada en vigencia de la presente ley se encuentren prestando servicios en la condición de contratados bajo cualquier modalidad. Artículo 2. Requisitos. Son requisitos para acceder al nombramiento: 2.1. Estar laborando en plaza orgánica presupuestada o, en su defecto, haber laborado en una plaza orgánica presupuestada. 2.2. Tener no menos de 2 años de labor continua o 4 años acumulados. Se considera equivalente a 1 año cada 10 meses de trabajo efectivo. 2.3. Cumplir con los requisitos generales y específicos establecidos en la Resolución Viceministerial 023-2019-Minedu. Disposición complementaria transitoria. Única. Plazo. El Ministerio de Educación aprueba el procedimiento de nombramiento de los auxiliares de educación en el término de 30 días naturales a partir de la vigencia de la presente ley. Disposición complementaria final. Única. Vigencia. La presente ley entra en vigencia desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. Cabe precisar que el marco normativo nos brinda el escenario para que se disponga la autorización al Ministerio de Educación del nombramiento de auxiliares de educación que laboran en las instituciones y programas públicos de educación básica regular y especial. Además, con la aprobación de la presente norma, se regula el derecho del trabajador y lo ampara de acuerdo a las leyes vigentes. Por lo tanto, considerando el carácter excepcional de la propuesta legislativa, entonces no genera impacto alguno sobre el ordenamiento jurídico vigente. Finalmente,
La presente propuesta legislativa no genera costo económico al erario nacional debido a que todas las plazas se encuentran presupuestadas. Por otro lado, se protege el derecho a un trabajo digno desde la estabilidad laboral y protegiendo la parte socioemocional de la persona. En este caso, de los auxiliares de educación, que precisamente trabajan con lo más importante de la sociedad, que son los estudiantes de educación básica. En consecuencia, señor presidente, solicito a usted que someta a la consideración de la representación nacional la propuesta legislativa para su posterior votación y aprobación. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora congresista y vicepresidente de la Comisión de Educación. Como el dictamen ha sido aprobado por unanimidad, cada grupo parlamentario tendrá un máximo de 2 minutos para que exponga su posición en aplicación de lo dispuesto en el tercer párrafo del inciso B del artículo 55 del Reglamento Constitucional de la República. Tiene la palabra el congresista Walter Rivera, hasta por 2 minutos. Hola. Muy bien, señor presidente, muy buenas tardes. Señor presidente, efectivamente en la Comisión de Educación se ha aprobado por unanimidad el texto sustitutorio que ha leído mi colega congresista, la vicepresidenta de la Comisión de Educación. Pero sin embargo, haciendo los análisis justamente con el mismo Ministerio de Educación, ahora hay un texto consensuado con el Ministerio para darle viabilidad a este proyecto, porque lo que buscamos básicamente es lograr que se lleguen a reivindicar los derechos de los auxiliares que han sido desplazados durante muchos años. Este proyecto, en consenso justamente con el Ministerio de Educación, dice lo siguiente: proyecto de ley. Ley que autoriza el nombramiento de auxiliares de educación que laboran en las instituciones y programas públicos de educación básica regular y especial. Artículo 1. Autorización del nombramiento de auxiliares de educación. Autorizar el nombramiento de auxiliares de educación para el año 2021 en el marco de lo establecido en el artículo 7 de la Ley 30493, ley que regula la política remunerativa del auxiliar de educación en las instituciones educativas públicas en el marco de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial. Artículo 2, reglamentación. Disponer que el Ministerio de Educación en un plazo de 60 días reglamente la presente disposición. Artículo 2, reglamentación. El artículo 3, vigencia de la ley. La presente ley tiene vigencia desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. Y una disposición complementaria final única para efectos de lo establecido en el artículo 1 de la presente ley, exceptúese al Ministerio de Educación y a los gobiernos regionales de las prohibiciones previstas en el artículo 8.1 de la Ley 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2021. Hay que entender, señor presidente, que en este caso... Culmina, congresista. Hay que entender que en esta oportunidad se ha efectuado el dictamen de la Comisión de Presupuesto. Es por eso que en consenso justamente con la Federación Nacional de Auxiliares de Educación del Perú, liderado por nuestra lideresa, y digo por nuestra, porque yo soy también parte del gremio, yo también soy auxiliar de educación, me refiero a la luchadora social Livia Turpo Mesa, juntamente con el Ministerio y los técnicos del Ministerio han podido consensuar este texto, el cual pongo a disposición de la Comisión de Educación y de mis colegas congresistas, a fin de que podamos tener un proyecto de ley que sea viable. Culmine, por favor. Que sea viable y que se pueda aplicar lo más pronto posible, de tal manera que tengamos en este año 2021 a esa legión de auxiliares de educación nombrados tal como se lo merecen. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor congresista. Tiene la palabra el congresista Rubén Ramos Apana, hasta por 2 minutos. Presidente, muchas gracias. Ha llegado el momento para los hermanos auxiliares. Yo como autor, presidente, quisiera venir unos segundos más pedirle. Cuando asumimos este corto periodo, encontramos pendiente muchos problemas por resolver, presidente, y nuestro compromiso desde el primer día fue responder a las necesidades de nuestros representados.
Por eso, desde mi región, los dirigentes de los auxiliares de educación nos pidieron el reconocimiento de sus derechos injustamente conculcados por la burocracia estatal del Ministerio de Educación. Presidente. Presidente, ¿se me escucha? Sí se escucha. Proceda, por favor, señor congresista. Muchas gracias. Presidente, estaba manifestando que desde mi región los dirigentes de los auxiliares de educación nos pidieron el reconocimiento de sus derechos injustamente conculcados por la burocracia estatal del Ministerio de Educación. En ese sentido, hemos presentado la presente iniciativa que hoy se debate y cuyo objetivo es el nombramiento de los trabajadores que desempeñan la función de auxiliares de educación en las instituciones educativas públicas del país. Al respecto, presidente, hemos revisado los antecedentes legislativos, donde señala la existencia de precedentes que obedecen al criterio de equidad y justicia social para con las personas que con sus servicios contribuyen a que el Estado alcance sus fines. Más aún, cuando brindan sus servicios bajo la modalidad de contratados por espacios prolongados, percibiendo menos derechos y beneficios que un trabajador nombrado. Es decir, el trabajador contratado es discriminado, presidente, situación que está proscrita por el numeral 2.2 del artículo 2 de la Constitución Política. Pedimos, presidente, que los auxiliares que hayan laborado por 2 años a más en una plaza significa... Presidente, ¿me escucha? Tengo problemas de conexión. Sí, Solicito, presidente, gracias. Solicito, presidente, que los auxiliares que hayan laborado por 2 años... Tiene 30 segundos. Por favor, continúe. Prenda su micrófono. Congresista. Gracias, presidente. Presidente, gracias. El Ministerio de Educación ha objetado la propuesta bajo la llamada por ellos meritocracia. Sin embargo, como buenos burócratas, solamente conocen la meritocracia de escritorio o la de consultoría. ¿Y qué le dice esa meritocracia? Que es la evaluación de ingreso. Por eso, presidente, en cuenta debe tomar que estos señores auxiliares entran reiteradamente cada año por concurso público. Para renovar sus contratos, los someten a concurso y para su primer ingreso también, evaluación tras evaluación. Finalmente, presidente, debemos dejar expresa constancia que la presente norma no genera ningún costo. Muchas gracias, señor congresista. 2 minutos. Gracias, señor presidente. Llegó el momento para nuestros auxiliares de verdad reivindicar los derechos. Y estamos iniciando con el nombramiento de los auxiliares en educación. Asimismo, señor presidente, se solicita reivindicar los derechos de los administrativos en educación. Bien sabemos, señor presidente, el gran trabajo que vienen realizando. Y pido, por su intermedio, señor presidente, al ministro de Educación, que por favor se ponga mano al pecho y empecemos a trabajar y vamos a dar todos los derechos que necesitan nuestros conciudadanos, tanto laboralmente y también en área administrativa, señor presidente. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Iván Quispe hasta por 2 minutos. Gracias, presidente. En horas de la mañana, cuando se debatía el proyecto sobre conectividad de Internet, se hablaba de un tema y era la importancia de fortalecer los recursos humanos en las instituciones educativas. Habían proyectos en este Parlamento que lamentablemente han sido sacados de la agenda y ya venían de data de varios años. El tema de los profesores interinos, el tema de los directores y subdirectores, que seguramente podemos discrepar algunos colegas parlamentarios, pero lo importante era que esos proyectos se puedan debatir. Y en este momento se empieza a debatir el proyecto de nombramiento de auxiliares. Tantas veces olvidados, tantas veces marginados, quienes se encargan y cumplen múltiples funciones en una institución educativa.
Y durante más de 10 años no ha habido nombramientos. Y ahora se pretende tomar acciones cuando hay una ley que reivindica sus derechos. Nosotros compartimos con los auxiliares que este proyecto de ley tiene que ser aprobado. No podemos permitir que se siga vulnerando los derechos de los trabajadores, de los maestros y en este momento de los auxiliares. Presidente, también dicho esto, yo voy a solicitar a la presidenta de la Comisión de Educación se pueda acumular el proyecto de ley 7378 que tiene la misma dirección, porque es momento de reivindicar derechos laborales. Gracias, presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra la congresista Rita Yasta, hasta por 2 minutos. Muchas gracias, presidente. La propuesta legislativa busca regular el derecho de los auxiliares del trabajo, amparado en las normas vigentes en instituciones educativas públicas de los niveles de educación inicial y secundaria, de la educación básica regular y de los niveles de educación inicial y primaria de la educación básica especial. Es pertinente tener en cuenta que esta problemática ha sido plasmada en sendos proyectos de ley desde hace muchos años atrás. Presidente, creemos que nuestros hermanos auxiliares que laboran en educación vienen luchando por un tema de equidad y justo reconocimiento de su nombramiento. Estamos de acuerdo con la propuesta, teniendo en cuenta que lo que se plantea es un concurso público y en plazas presupuestadas, respetando, por supuesto, la capacidad de cada uno de ellos, toda vez que los postulantes serán sometidos a un proceso de evaluación y de allí saldrán los mejores, es decir, no se trata de un nombramiento automático. Presidente, educar la mente sin educar el corazón no es educación en absoluto. La educación es un ornamento en la prosperidad y un refugio en la adversidad. Mi bancada de Fuerza Popular votará a favor de este proyecto. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Juan Carlos Oyola, hasta por 2 minutos. Tiene la palabra el congresista Hans Troyes, hasta por 2 minutos. Gracias, señor presidente. Estamos de acuerdo con el nombramiento de auxiliares que hace 10 años no se ha nombrado y vienen exigiendo para que sean escuchados pues, en este justo reclamo. Y es por eso que vamos a apoyar para que los auxiliares de la educación básica, regular y especial sean atendidos. No podemos permitir inestabilidad en estos trabajadores. De igual manera, apoyamos al texto consensuado que ha hecho llegar nuestro colega Rivera. Y también tenemos que apoyar las propuestas que hoy, si bien es cierto, no están presentes, para el nombramiento de los docentes de la educación técnica y educación superior pedagógica. No es posible que el 70% de nuestros maestros de la educación técnica y superior y universitaria no estén nombrados. Si queremos mejorar la calidad educativa, tenemos que pensar en dar seguridad a nuestros maestros para que puedan hacer investigación y mejorar la calidad educativa. De igual manera, en los docentes de la educación básica. Hace 19 años que no existen nombramientos y por eso hay que exigir al Ministerio de Educación, al MEF, que se haga un programa
de nombramiento de los docentes de la educación básica, de la educación técnica superior, para mejorar la calidad educativa y asegurar, pues, la investigación en las instituciones educativas superiores. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Roberto Chavarría, hasta por 2 minutos. Muchas gracias, presidente. Presidente, antes de iniciar mi intervención, quiero hacer llegar mi saludo y reconocimiento a todo el personal de auxiliar de educación del distrito de Pichanaki, la región Junín y toda nuestra querida patria. Señor presidente, la ley número 29944, ley de reforma magisterial y sus modificatorias, en lugar de generar el mejoramiento de la educación, solo ha ocasionado la precarización de los derechos laborales y la exclusión del desconociendo el progreso meritocrático por sus años de servicio y su capacitación permanente. Por ello, señor presidente, hoy en el Pleno Educativo debemos fortalecer el factor humano de la educación. Hoy debemos reivindicar a aquellos hombres y mujeres que entregan largos años de su vida en la educación de los niños y jóvenes del país. Hoy es la oportunidad para corregir aquellos abusos de la mal llamada ley de reforma magisterial que en casi 10 años de vigencia no ha reformado ni mejorado absolutamente nada. Por ello, con este dictamen, queremos autorizar al ministro de Educación la aplicación de la meritocracia y mejores condiciones laborales para el personal auxiliar de la educación a través de la convocatoria a un concurso público para su nombramiento. Y este nombramiento sería sostenible, señor presidente, dado que en el mismo dictamen se establece como requisitos que el personal auxiliar de la educación pueden acreditar más de 2 años como personal contratado y encontrarse habilitada la plaza orgánica presupuestada. Señor presidente, desde la bancada de Unión por el Perú y como miembro del Partido Democratista, votaremos a favor de este dictamen que reconoce los derechos laborales de los sacrificados. Muchas gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Juan Carlos Oyola, hasta por 2 minutos. Señor presidente, colegas parlamentarios, la bancada de Acción Popular ha priorizado este dictamen que hace justicia a la lucha que vienen haciendo los auxiliares de educación hace muchos años. Y lo hemos hecho, señor presidente, porque consideramos que es hora de que aquellos que son los asistentes, los que trabajan realmente al lado del alumno, tengan también los mismos derechos y pueda tener la posibilidad del nombramiento. Y, señor presidente, yo quiero, a lo que ha dicho mi colega Walter Rivera, que efectivamente se deben dar las condiciones a través del Ministerio de Educación para que se le reconozca a los auxiliares que vienen trabajando por muchos años dentro de los puestos y de las plazas correspondientes en un puntaje que pueda ponderar y que se pueda también ellos, que puedan participar del concurso público, pero que vayan con un puntaje que reconozca los años de experiencia y los años que vienen trabajando los auxiliares en todos los puestos y en los cargos que han ocupado. Felicito y saludo a la Federación Nacional de Auxiliares de Educación, especialmente a la profesora Livia Turpo Mesa, que es la secretaria general y quien ha venido luchando junto con todos sus colegas a nivel nacional, y que esperamos que el día de hoy la representación nacional apruebe este dictamen para hacer justicia con los auxiliares de educación. Pero repito, señor presidente, que tome en cuenta el Ministerio de Educación los años que han venido elaborando aquellas personas que hoy cuentan ya con una experiencia que les va a permitir poder desarrollar y poder educar mejor a nuestros hijos. Gracias, presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Ricardo Burga, hasta por 2 minutos. Gracias, presidente. En primer lugar, yo quiero felicitar al congresista Ramos Zapana por la presentación de este proyecto de ley y por la aprobación de la Comisión de Educación, porque creo que y considero que esta es una reivindicación para todos los auxiliares de educación que hace más de 11 años no tienen nombramiento en el Ministerio de Educación. No es posible que el Estado peruano se haya convertido en el primer empresario informal que hay en el país. Es imposible e inconcebible
cómo los auxiliares de educación, aquellos que están directamente relacionados con nuestros alumnos, con nuestros hijos, no hayan podido ser nombrados. Esto no solamente causa una inestabilidad social, sino también emocional dentro de los educandos, dentro del proceso de educación formal. Es por eso que el día de hoy este Congreso va a reivindicar esa justa demanda de los auxiliares de educación y felicitar al FENAET y en especial a su dirigente Livia Turpo y a Anet Rojas, que han venido luchando porque esta ley sea realidad. Y el día de hoy la bancada de Acción Popular va a ratificar ese apoyo, ese compromiso de reivindicación a todos los auxiliares de educación para que a partir de la aprobación de esta ley puedan ser nombrados todos los auxiliares que, como repito, hace 11 años no hay un solo nombramiento en el Ministerio de Educación. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Alfredo Montoya, hasta por 2 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo a la representación nacional. Hoy es un día de justicia y felicitar a los promotores de este proyecto de ley porque ya lo han manifestado. El Estado es el primero que viola los derechos laborales en los diferentes aspectos. Sin embargo, el día de hoy nosotros vamos a reivindicar a esta clase luchadora de más de una década. Reivindicarlo con ellos significa darles el lugar que les corresponde. Son una pieza fundamental en la educación de los niños, es una guía social que tenemos en los primeros años de nuestras vidas. Todos hemos pasado por las enseñanzas de ellos y no podemos estar a espaldas. Hoy, en este día especial que vamos a aprobar este proyecto de ley, significa que estamos con ellos. Y creo que es una vez más, este Parlamento está mostrando esa particularidad que tenemos de estar al lado de los trabajadores. No olvidemos a los demás trabajadores también, pero sin embargo, es la reconsideración a este gran trabajo que ellos vienen haciendo y esta lucha por muchos años. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra la congresista Tania Rodas, hasta por 2 minutos. Gracias, presidente. Saludar a la representación nacional y al país. Señor presidente, ha llegado el momento de hacer justicia con los auxiliares de educación que laboran en las instituciones y programas públicos de básica, regular y especial. Señor presidente, es necesario aquellos auxiliares de la educación que laboren en una plaza orgánica presupuestada o que hayan laborado en una plaza orgánica presupuestada y tengan no menos de 2 años continuados o 4 años acumulados, deben obtener el nombramiento. Esto es un acto de justicia. Hay que eliminar la discriminación, señor presidente, por lo que es necesario reconocer que esta norma no genera costo económico al erario nacional, porque como sabemos las plazas se encuentran presupuestadas y por tanto se mantiene en el techo presupuestal del sector educación. Lo que se busca es proteger la estabilidad laboral y los derechos laborales de los servidores, la estabilidad laboral emocional de la familia. Por eso es muy importante que la representación nacional otorgue el voto a favor de esta importante ley. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor congresista. Tiene la palabra la congresista Jessica Paz, hasta por 2 minutos. Gracias, presidente. Y saludar a los colegas congresistas, presidente. Presidente, la seguridad laboral es importante para realizar una óptima labor y en este caso nuestros auxiliares de educación que lograron a base de esfuerzos un lugar en la institución educativa necesitan de esa seguridad laboral que se logra a través del ansiado nombramiento. Hoy que hemos iniciado labores educativas en nuestro país, los miles de auxiliares en educación esperan no desde hace meses, presidente, sino hace muchos años atrás, su ansiado nombramiento. No existe una alteración al presupuesto público porque ya está presupuestada. En este sentido, presidente, hagamos justicia y honremos a nuestros hermanos auxiliares en educación con la aprobación de este dictamen que ha tenido a bien aprobarse en la Comisión de Educación. Mis hermanos auxiliares de educación de la región de Puno están pendientes a este debate y un saludo fraterno a ellos y tengan por seguro que mi voto y de la bancada de Unión por el Perú será a favor de este ansiado anhelo. Y un saludo por esa persistencia y esa lucha
contundente que han tenido todas las regiones de nuestro país en esta lucha que hoy este Parlamento hará justicia. Mi saludo y mis felicitaciones a cada uno de ellos. Gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Percy Rivas, hasta por 2 minutos. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, colegas congresistas. Presidente, desde la bancada de Alianza para el Progreso estamos a favor de fortalecer los recursos humanos. Y este proyecto de ley, presidente, busca hacer justicia a miles de trabajadores auxiliares de la educación. Porque la propuesta, presidente, busca autorizar al Ministerio de Educación para efectuar el concurso público y nombramiento a los auxiliares de educación básica de las instituciones y programas educativos, presidente. Por ello, para nosotros viene a ser una reivindicación para miles de trabajadores. Y como bancada estamos a favor de esta propuesta de ley y un saludo a todos los trabajadores y auxiliares de la educación del país. La bancada de Alianza para el Progreso está con ellos y votaremos a favor, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista González Tunama, hasta por 2 minutos. Muchas gracias, presidente. Desde el Parlamento Nacional damos un saludo afectuoso a los amigos docentes y queremos decirles que estamos con ellos. Los amigos auxiliares también cumplen la función docente y es digno de resaltar. Esta ley estuvieron esperando mucho tiempo y ahora este Parlamento una vez más da el mensaje que estamos con el pueblo y trabajamos para él. En consecuencia, hay otros proyectos de ley que están esperando también los directores, están esperando y en los próximos plenos esperamos agendarlo. Pero en esta oportunidad, la bancada de descentralización democrática y quien le habla, representando a la región Ucayali, estamos apoyando y apoyaremos este tipo de propuestas legislativas que son reivindicativas para el sector educación. De igual manera, quiero saludar a mis coterráneos de la región Ucayali, aquellos maestros que siempre han estado postergados por un Estado. Y esperemos que el gobierno morado actual, que no dé la espalda al magisterio. Cuando aprobemos esta ley, que lo promulgue y que por supuesto se reglamente y que se cumpla, porque esa es la forma imperativa de una ley. Desde acá respaldamos esta propuesta legislativa y saludamos a la región Ucayali y a todos los docentes que cumplen la loable función de auxiliares en esta oportunidad. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Isaías Pineda, hasta por 2 minutos. Gracias, señor presidente. Saludar asimismo a la Comisión de Educación para traer esta propuesta que busca proteger de forma excepcional los derechos de los trabajadores auxiliares de educación que trabajan contribuyendo en la formación de los estudiantes de la educación básica. La propuesta vemos que está sustentada en el artículo 8 de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, dispone que el proceso de elección es para incorporar servidores civiles y tiene por finalidad seleccionar a las personas más idóneas para el puesto sobre la base del mérito, competencia y transparencia, garantizando la igualdad en el acceso a la función pública. El señor presidente en el artículo 2 establece requisitos para el nombramiento para quienes están laborando en plaza presupuestada, pero se estaría excluyendo del concurso público a miles de auxiliares de educación básica que trabajan por muchos años por la modalidad CAS y otras modalidades abusivas donde no tienen CTS y sus contratos son renovables cada mes, generando inestabilidad en el servicio público. Entonces, para garantizar la no discriminación en el acceso al concurso público, proponemos incorporar el artículo 2.1 del artículo 2 de la siguiente redacción. Artículo 2, requisitos. Son requisitos para acceder al nombramiento 2.1, estar laborando en plaza orgánica presupuestada o en su defecto haber laborado en una plaza orgánica presupuestada o por la modalidad de contrato administrativo de servicio regulado por decreto legislativo 1057 y otras modalidades. 2.2.
tener no menos de 2 años de labor continua o 4 años acumulados. Se considera equivalente a 1 año cada 10 meses de trabajo efectivo. Señor presidente, así garantizamos el acceso al servicio público sin discriminación ni favoritismos. Gracias, señor. Muchas gracias, señor congresista. Tiene la palabra la congresista Meléndez Celis, hasta por 2 minutos. Gracias, presidente. Estos son los proyectos de ley, los dictámenes, las iniciativas legislativas, presidente, que el magisterio, la familia educativa espera de este Parlamento. Y escuchar a mis colegas parlamentarios respaldar este dictamen para hacer justicia con miles de auxiliares de nuestra escuela pública es digno de resaltar. Desde la bancada de Alianza para el Progreso también vamos a respaldar esta iniciativa porque reivindica a los auxiliares de educación, no solamente de la Amazonía, sino de todo el Perú. En ese sentido, presidente, nosotros, desde la bancada de Alianza para el Progreso, todo lo que tenga que ver con derechos que muchas veces distintos gobiernos han postergado, como es este caso de los nombramientos a los auxiliares de educación, hoy tenemos nosotros la oportunidad de corregirlo. Y asimismo, presidente, si bien es cierto, estas son las leyes que debemos aprobar, quiero también invocarle que hoy hay que debatir el dictamen y que me escuche la presidenta encargada de la Comisión de Educación, la 2312 de los maestros interinos y también el dictamen del proyecto de ley 2311 de los directores y subdirectores. Eso están esperando los maestros del Perú. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra la congresista Núñez Marreros, vicepresidenta de la Comisión de Educación, hasta por 5 minutos. Congresista Núñez Marreros, tiene 5 minutos para poder sustentar. Gracias, presidente. Se va a recoger los aportes del congresista Iván Quispe Apaza a este proyecto legislativo. Por favor. Asimismo, del congresista Walter Rivero. Por favor, señor presidente, solicito que lleve a un cuarto intermedio a fin de que sean acumulados. Gracias, señor presidente. .587. Se propone autorizar el nombramiento de auxiliares de educación que laboran en las instituciones y programas públicos de educación básica regular y especial. Vencido el cuarto intermedio, tiene la palabra la congresista Núñez, vicepresidenta de la Comisión de Educación. Audio, por favor, para la congresista Núñez. Ya, ahora sí. Gracias, señora presidenta. Señora presidenta, hemos presentado un nuevo texto sustitutorio al cual procederé a dar lectura. Esto fue producto de las coordinaciones y aportes de los congresistas. En tal sentido, solicito que se someta, bueno, eso será después de la lectura. Dice, proyecto de ley 5587, slide 2020-CR y 7378, slide 2020-CR, acumulados. Texto sustitutorio. Ley que autoriza el nombramiento de auxiliares de educación
que laboran en las instituciones y programas públicos de educación básica regular y especial. Artículo 1. Autorización del nombramiento de auxiliares de educación. Autorízase al Ministerio de Educación a efectuar por concurso público el nombramiento del personal auxiliar de educación de las instituciones y programas educativos públicos de la educación básica regular y especial para el año 2021, en el marco de lo establecido en el artículo 7 de la Ley número 3493, ley que regula la política remunerativa del auxiliar de educación en las instituciones educativas públicas en el marco de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial. Artículo 2. Reglamentación. Disponer que el Ministerio de Educación en un plazo de 60 días reglamente la presente disposición. Artículo 3. Vigencia de la ley. La presente ley tiene vigencia desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. Disposición complementaria final. Única. Para efectos del establecido en el artículo 1 de la presente ley, exceptúase al Ministerio de Educación y a los gobiernos regionales de las prohibiciones previstas en el artículo 8.1 de la Ley número 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2021. Estimada Presidenta, esto fue producto de las coordinaciones y aportes de los congresistas. En tal sentido, solicito que se someta a votación con la acumulación del proyecto Ley 7378. Gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señora congresista. Si no hay más intervenciones, vamos a pasar a la votación. Con la misma asistencia, vamos a pasar al voto, por favor. A los señores congresistas, por favor, que están faltando marcar asistencia, sírvanse a hacerlo, votación, sírvanse a hacerlo en este momento.
Último llamado para emitir votación, señores congresistas. Guibovich, Céspedes, Cabrera, Núñez, Mamani, Ramos. Estamos esperando su votación, por favor. Cerrar votación. Resultado de la votación, han votado a favor 81 congresistas, en contra 2, 7 abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión de Educación que autoriza el nombramiento de auxiliares de educación que elaboran en las instituciones y programas públicos de educación básica, regular y especial. De conformidad con el artículo 78 del reglamento, el proyecto aprobado será materia de segunda votación transcurridos 7 días calendarios. Tiene la palabra la vicepresidenta de la Comisión de Educación. No funciona. Gracias, señora presidenta. Agradezco la votación que se ha dado a este proyecto y solicito, por favor, la exoneración de la segunda votación. Gracias, señora presidenta. Atendiendo a lo solicitado por la vicepresidenta de la Comisión de Educación, se va a votar con la misma asistencia la exoneración de la segunda votación. Al voto. Último llamado para los congresistas que no han emitido voto. Congresista García Oviedo, Guibovich, Saavedra, Vázquez, Benavides, Hidalgo, Guamaní, Machaca, Almerí, Cabrera, Flores, Gupio, Lozano, Bartolo, Ramos, cerrar votación. Resultado de la votación, 77 votos a favor, 2 en contra, 6 abstenciones. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del proyecto de ley 5587. Siguiente tema, por favor.
Proyecto de resolución